Ahí se siguen sumando estudiantes. Débora Balinote también, que ha retomado también su trabajo final. Bueno. Bueno, cuando quieras, Gaby. Bueno, bárbaro, buenas tardes a todos. Entonces, agradecemos esta invitación de la gente del profesorado en Ciencias Biológicas, que la verdad que en función de este cambio de reglamento, me parece importantísimo la difusión, tanto a los docentes del profesorado como a docentes de otras carreras, y también los estudiantes que tengan conocimiento de la nueva reglamentación, de ver bien qué es lo que pueden hacer, como lo titulaban en la convocatoria, cuáles son los alcances de este nuevo trabajo, cómo es la metodología. Así que bueno, los dejamos en manos de los que saben, que han estado trabajando con este cambio de reglamento, para que nos cuenten y nos interioricemos bien todos de esta nueva normativa. Fantástico, muchísimas gracias, Gabriela. Por Bueno, ahí favor. se sumó Facultad de Agronomía, que es Luciana. Hola, Luciana. Hola, me quedó conectado de la clase que cerré recién, perdón, ahora me No, no hay reinicio. problema, ¿Puedo no hay hablar? problema, pero sí sabemos que estabas también presente. La idea es la siguiente: nosotros vamos a hacer armamos una presentación en PowerPoint, retomamos el reglamento, pero lo acomodamos como en formato de preguntas para que sea un poco más ameno, porque leer el reglamento y los artículos lo puede leer cualquiera, pero la idea es reordenar un poco, hacer un poco más amena la presentación, ver las cuestiones de los cambios más importantes, y a partir de eso después hacer un intercambio. Entonces, nosotros, entre algunos de los que estuvimos trabajando en la organización de esta reunión y que estuvimos trabajando también en la redacción del reglamento, vamos a hacer esta presentación. Ustedes, si a medida que vamos haciendo la presentación les van surgiendo inquietudes o temas que quieran que retomemos o preguntas, las pueden ir dejando, si quieren las pueden ir dejando en el chat, así vamos teniendo el registro, y cuando habilitamos, ni bien terminamos la presentación, el intercambio, ya vamos retomando, discutiendo, cada uno va abriendo sus micrófonos y vamos conversando sobre esto, porque hay varias modificaciones en el reglamento de trabajo final, y por eso queríamos compartirlo. Voy a compartir la pantalla. Esperen que antes de compartir voy a volver a la primera pantalla. Ahí ya me quedó. Y comparto. Bien, empezamos con la presentación entonces. Bueno, buenas tardes. Bueno, les vamos a presentar algunas cuestiones, como decía recién Adriana, en cuanto a lo que tiene que ver a este nuevo reglamento de la elaboración del trabajo final para obtener el título de profesor en Ciencias Biológicas, que resurge a partir de distintas discusiones que hemos tenido dentro de la Comisión de Seguimiento de Planes de Estudio, que depende del Consejo Académico, que es un reglamento que es muy reciente, que está organizado desde el 25 de marzo de este año, que surgió después de muchísimas reuniones, debates internos que hemos tenido dentro de la comisión, que empezó trabajando en cuanto a lo que tiene que ver principalmente con el cambio del plan de estudio, pero veíamos que tener acciones concretas, más cortas, en el más corto plazo, para empezar a visibilizar algunos problemas que creemos nosotros, teniendo los estudiantes, surgió esto de ver el reglamento y de hacer algunas adecuaciones. Entonces, en este reglamento trabajamos muchísimos docentes, estudiantes y graduados del profesorado en esta comisión, y además esta presentación también la vamos a hacer distintas docentes que estamos trabajando en el Consejo Asesor del Trabajo Final, que es el consejo encargado, de lo que es la primera lectura del proyecto, ¿sí? Entonces, por eso, entre todos armamos esta presentación, que es cómo, cuándo lo puedo hacer, que serían como las 3 grandes preguntas en las cuales creemos que por ahí pueden surgir dudas, o después habilitaremos, como decía Adriana recién, el espacio de intercambio para poder charlar un poquito. Entonces vamos a ver el primer artículo,
que está relacionado con el que es, justamente porque está bueno tener como el marco general, o sea, el objetivo general de este nuevo reglamento para la presentación del trabajo final, que fíjense que, bueno, está el artículo, digamos, expresado con las mismas palabras, un poco recortado, pero algunas palabras en negrita que intenta darle el sentido al reglamento, que tiene que ver entonces con una actividad, entonces, consiste entonces en una actividad curricular, que tiene este requisito, como decíamos, para obtener el título, que el objetivo central es generar una instancia integradora de conocimientos, técnicas y habilidades que adquirieron los estudiantes a lo largo de la carrera, y en la cual tienen que desarrollar y vincular distintos aspectos que estén relacionados con las ciencias biológicas o las ciencias naturales, y a su vez de la formación docente. Este marco de trabajo final pretende que los estudiantes reflejen una actitud de indagación crítica con estas experiencias que han llevado adelante, y que atraviesen, como dice ahí, los quehaceres de la producción del conocimiento científico. No solamente no tiene que demandar solamente el abordaje de un tema novedoso, ni de un nuevo conocimiento en marco de la ciencia, sino tienen que los chicos tratar de llegar a este proceso de indagación. Sí, Ceci. Bien. Bueno, en el cómo nos pudimos plantear como 3 modalidades, le llamamos así. También tomando de base el reglamento para de ingeniería también, el de la CAPI. Bueno, entonces dentro de estas 3 modalidades pudimos diferenciar la A, la B y la C, en donde la A está más orientada a un estudio experimental de integración de conocimientos de la biología. Puede ser un trabajo experimental más bien biológico o de las ciencias naturales, en donde deban ustedes como abordar algún proceso de demostración de ese estudio experimental o alguna práctica aplicada de algún conocimiento biológico o de las ciencias naturales, pero que sí o sí debe tener que incluir alguna discusión o alguna reflexión en relación a las derivaciones o implicancias pedagógicas, ¿no? A partir de esa experimentación biológica o de las ciencias naturales. Es decir, que por más que hagamos algún estudio que sea netamente biológico, debemos de poder generar alguna reflexión al menos, o pensarnos en para qué nos sirve, digamos, como herramienta educativa. Eso respecto a la modalidad A. Respecto a la modalidad B, tiene que estar vinculada a problemáticas netamente de la educación, es decir, problemáticas educativas ligadas al campo de nuestro estudio, que es de la biología. Entonces pueden ser del campo de la enseñanza o el aprendizaje de la biología, o bien debates teóricos, y estos debates teóricos pueden ser análisis curriculares, diseños pedagógicos didácticos, aspectos conceptuales y o prácticos, planteo de intervenciones, evaluación y análisis crítico de las intervenciones realizadas. Acá, si ven, se nota una diferencia entre lo que es la A y la B, digamos el A orientada más a una experimentación o una investigación más bien biológica, con vinculación en las reflexiones didácticas, y en el B, en el objeto de estudio y la investigación más bien vinculada a la problemática educativa. Y en el punto número C, que es vinculado a las actividades o proyectos de extensión, están vinculadas entonces a lo que son prácticas socioeducativas que involucren problemáticas relacionadas también a la biología, o que tengan que ver con funciones de extensión, procesos de construcción de conocimiento en espacios sociocomunitarios, planteo de intervenciones, evaluaciones o análisis críticos de intervenciones realizadas. Lo que tratamos de hacer, digamos, con estas 3 modalidades es poder brindar una ampliación o diversas oportunidades en la realización del trabajo final. Esto sería el cómo. ¿Y cuándo lo puedo hacer? Es decir, ¿cuándo puedo empezar a pensar, digamos, en este proyecto de trabajo final? Entonces es, por un lado, habiendo aprobado todas las asignaturas de primer y segundo año de la carrera. Tener aprobadas las cursadas de al menos 5 asignaturas correspondientes al tercero o al cuarto año, ¿no? Y estar cursando o haber cursado al menos una de las asignaturas del cuarto año. ¿Por qué los planteábamos de esta manera? Bueno, porque consideramos también que necesitamos elementos básicos de las asignaturas de primero, segundo y tercero, como para abordar ciertas problemáticas y estar preparados también en la escritura de lo que es la presentación del proyecto del trabajo final. Entonces recién en estas condiciones podemos presentar el proyecto.
Una vez que se presenta el proyecto, y después lo vamos a ver más adelante, estamos en la etapa, digamos, de trabajo final, una vez aprobado y desarrollado. Entonces, por un lado es el proyecto y por el otro lado es el trabajo final en sí. Y en la defensa del trabajo final en sí, ¿cuándo se puede rendir? Bueno, habiendo aprobado todas las cursadas del 4º año de la carrera. Y el plazo de presentación va entre 6 y 18 meses desde la aprobación del proyecto. Es decir, que una vez que yo haya presentado y aprobado, porque a veces pueden ser que se requiere una revisión o alguna modificación de este proyecto, deben de pasar hasta la presentación final hasta 18 meses. Bruno. Bueno, respecto a quiénes pueden dirigir estos trabajos finales, existe la figura de director o codirector y codirector, que en realidad es opcional, y al menos uno de ellos debe ser docente de la facultad. Y los antecedentes que deben acreditar para desempeñar estas tareas son las siguientes. Ser docente universitario, con categoría de jefe de trabajos prácticos o profesor, o contar como mínimo la categoría 4 en el programa de incentivos, o poseer algún título de posgrado, o tener cargo de investigador en organismos acreditados, como CONICET o SIC, o también haber dirigido al menos un proyecto de investigación o extensión acreditado. Si bien es lo más frecuente que existan las dos figuras de director y codirector, depende de la naturaleza de los trabajos, como mencionaba recién Cecilia, las modalidades, quizás a veces no es necesaria la figura de un codirector, con un director alcanzaría. Bueno, respecto a las funciones que tienen tanto el codirector como el director, es encargarse de elevar una nota de aval de la propuesta del proyecto de trabajo final, es decir, cuando tengan el proyecto de trabajo final elaborado, es el director quien va a elevar la nota a la Secretaría Académica dando el aval de este proyecto. Proponer al menos 2 evaluadores del proyecto y, bueno, también obviamente guiar y orientar a los estudiantes en toda la cuestión inherente a la práctica, es decir, desde el comienzo mismo del desarrollo del proyecto de trabajo final y toda la realización del trabajo final propiamente dicho, con lo cual debe realizar un seguimiento periódico del desarrollo y la redacción del trabajo, si corresponden tareas experimentales o tareas de campo, obviamente relacionado con las distintas modalidades de trabajo final. Coordinar las actividades para lograr que se concrete, digamos, la finalización del trabajo final en los plazos previstos, en estos hasta 18 meses que mencionaba Cecilia, desde el plazo de la aprobación del proyecto. Una vez elaborado el trabajo final, elaborado en forma escrita el trabajo final, deberá también elevar una nota de conformidad para su presentación ante la Secretaría Académica, y además de estar presente, obviamente, en el acto de defensa oral del trabajo final, en caso de poseer cargo docente, uno de ellos, el codirector o el director o codirector, van a formar parte del tribunal evaluador, con voz y voto, creo, si no mal recuerdo respecto al reglamento. Bien, entonces, Sí. yo. ¿Quiénes pueden evaluar trabajos finales? ¿Quiénes pueden ser evaluadores? Docentes que cumplan con los requisitos establecidos para director y codirector, que son los que presentó previamente Bruno. ¿Y cuáles son las funciones de los evaluadores? Entonces, las funciones son expedirse acerca del proyecto. Este es un cambio importante con respecto al reglamento anterior. En el reglamento anterior, al evaluador le llegaba el trabajo final, es decir, el informe final ya listo y terminado, y ya elaborado todo el trabajo. Entonces el cambio importante es que desde el momento que el evaluador cumple funciones, es desde la lectura del proyecto, del trabajo final, y luego va a leer el trabajo final o el informe final en sí, cumplido el plazo. Entonces, una función es expedirse acerca del proyecto en un único dictamen entre los dos evaluadores, en un plazo no mayor a 15 días desde su recepción. Tiene que expedirse acerca del trabajo final también en un único dictamen entre los dos evaluadores. Van a tener que
que elaborar un único dictamen en un plazo no mayor a 30 días desde su recepción. Si solicitaran modificaciones, se tendrán que puntualizar y detallar las recomendaciones que consideren pertinentes, y la devolución, entregado de nuevo al estudiante y a su director, codirector, quienes sean, la devolución tiene un plazo de 30 días para que vuelva a ser evaluado, si así lo requieren los evaluadores, o si ya con esos cambios se puede presentar para su defensa, ¿sí? Para su exposición oral. Y la otra cuestión es conformar el tribunal evaluador, que esta es la otra cuestión que planteaba Bruno, que en el reglamento actual el docente, director o codirector, tienen voz y voto en la conformación del tribunal evaluador. Por lo tanto, ¿cómo se integra el tribunal evaluador? Y este es un cambio con respecto al reglamento anterior también. Está conformado por los 2 docentes evaluadores. Uno es miembro del Consejo Asesor de Trabajo Final, que ahora Cristina en la siguiente diapositiva lo va a presentar, lo va a especificar mejor. Pero de los 2 docentes evaluadores que leen el proyecto, luego leen el informe final, uno es miembro del Consejo Asesor de Trabajo Final, y el otro es un docente de la carrera o de la facultad, según la temática y según los antecedentes que tengan estos docentes con respecto a la temática que se propone en el trabajo. Otro integrante del tribunal evaluador es un docente veedor designado por la facultad, que actuará como presidente de la mesa evaluadora, eso lo designa desde Secretaría Académica generalmente, y el otro miembro es el director o codirector del trabajo final, que como ustedes saben, hasta ahora estaba presente, pero no tenía voz en la decisión de la nota y no era miembro del tribunal evaluador. Ahora, sea director o codirector, ¿por qué ponemos director o codirector como miembro del tribunal evaluador? Lo que planteaba Bruno hoy, planteaba Cecilia, por estas modalidades, las 3 modalidades que se abren, es posible que por la temática que se aborde, alguno de ellos no sea docente de nuestra facultad, ¿sí? Tal vez se abra o docente en la universidad, tal vez sea alguien que pueda tener mucha experticia y que sus antecedentes serán evaluados y considerados, esto lo va a presentar Cristina, con las tareas o funciones del Consejo Asesor. Por eso alguno de ellos 2 va a ser miembro del tribunal evaluador, por eso los requisitos como director o codirector contemplan esto. Las funciones de este tribunal evaluador, entonces, es estar presente en la exposición oral del trabajo final y evaluar y calificar al estudiante en ese acto de presentación y defensa oral, que es el cierre de todo este requisito parcial para obtener el título de profesor en ciencias biológicas. Cristina. Bueno, gracias Adri. Bueno, venimos nombrando mucho el Consejo Asesor, el CAPS. Vamos a decir más o menos a qué refiere y qué funciones son las que cumple. Como primera instancia, este Consejo Asesor está formado por 2 representantes que después los vamos a nombrar para que todos los estudiantes los reconozcan. Son docentes que van a recibir los proyectos de trabajo final que va a emitir la Secretaría Académica a través de algunos de los no docentes que participan en esa área. Ese consejo evaluador lo que va a hacer es evaluar los antecedentes tanto del director y o codirector, en caso que sea necesario, como decían los chicos recién, evaluando la pertinencia que tengan los mismos sobre la temática que el estudiante va trabajando. Además, este es un cambio fundamental también que estuvimos debatiendo mucho, que tiene que ver con lo que es la evaluación propiamente dicha, que está relacionado con la aceptación en términos generales o el rechazo del proyecto de trabajo final. Cuando hablamos de términos generales, lo que estamos diciendo es que se van a evaluar cuestiones como la pertinencia, la coherencia, el alcance y la factibilidad, que son, digamos, todos los aspectos más centrales en cuanto a las posibilidades, a las condiciones de posibilidad que tiene de realización ese proyecto de trabajo final. El caso del rechazo no es que se rechaza plenamente, sino que generalmente lo que se hacen son pedir ciertas adecuaciones que ya les estamos dentro de este grupo de docentes.
Y el plazo que tiene el Consejo Asesor es no mayor a 10 días para hacer una devolución, tanto como la aceptación o el rechazo. También lo que hace el Consejo Asesor es definir uno de sus miembros y un docente de la facultad, también dentro de ese mismo plazo, como evaluadores. En general, siempre se busca que alguno de los miembros del Consejo Asesor esté vinculado al tema directamente o indirectamente, ya sea, por ejemplo, por el área de investigación en la cual trabaja o por la cercanía de la materia en la cual dicta, y un docente de la facultad que van a ser los encargados de formar el tribunal evaluador que les comentaba Adriana recién. También este consejo lo que hace es notificar a la Secretaría Académica, a través del personal no docente, sobre la dirección, el dictamen, y proponer la conformación del tribunal evaluador con los docentes evaluadores del proyecto. ¿Sí? Más allá de decir si está aprobado o no, este consejo es el que ya define quiénes van a ser esos evaluadores. También se va a informar específicamente al miembro del Consejo Asesor de Trabajo Final, se le informa sobre la evaluación de este proyecto y que también va a ser designado, digamos, en evaluar el trabajo final. Cuando, como dice ahí, cuando actúa como evaluador. Es importante... Facu, no, si quieren un mate. Es importante destacar este cambio en el Consejo, porque va a ser este miembro el que va a acompañar, digamos, a la trayectoria del estudiante, conociendo toda la génesis, digamos, de producción de ese proyecto. No solamente queda como un observador del producto, sino que va a acompañar y va a hacer las observaciones más específicas, digamos, que el Consejo Asesor proponga. Y a su vez, que esta es la última etapa de proyecto que estamos haciendo los que formamos parte de la comisión, que bueno, que hoy el Consejo Académico conformó la nueva comisión de asesora del trabajo final. Lo que hace el Consejo es elevar un informe bianual de gestión sobre las actividades que este Consejo realizó, vinculadas principalmente a la cantidad de estudiantes que presentaron sus trabajos finales, sus proyectos, perdón, si hubo modificaciones o no las hubo, si hubo defensas, si hubo alguna otra cuestión inherente a lo que es digamos, el proceso del trabajo final, o más que nada del proyecto. Este año, bueno, como recién está la comisión saliendo, este informe se está generando a partir de los años 2020 y 2021, que bueno, fueron bastante particulares por todo lo que estamos viviendo. Y por otra parte, algunos aspectos que tienen que ver con cuestiones formales y administrativas, que muchas veces nos quitan el sueño, que están relacionadas con la presentación del trabajo final, que están ahí en el artículo número 7, se presentan todas las características en cuanto a qué requisitos tiene que cumplir para la presentación del trabajo, los pasos a seguir específicamente, está bien detallado ahí en el artículo número 7, lo mismo así en el artículo 9 para la presentación del trabajo final, en lo que tiene que ver a los pasos a seguir y bueno, las características formales, ¿no?, que requiere. Y en el artículo número 12 también se presenta, digamos, cuál es el tiempo y las condiciones para poder hacer la presentación oral, la defensa oral y pública del trabajo final. ¿Ceci? Bueno, y acá lo que les pusimos es dónde encuentran esta reglamentación. Está subida en la página web de nuestra facultad, en www.fa.unicen.edu.ar. Ahí entran y se les va a aparecer esta imagen que tienen acá, ¿no? Entran en estudiantes, dentro de estudiantes van a entrar a la solapa de carreras, y dentro de carreras, el profesorado en ciencias biológicas, ¿no? Bueno, van ahí, dentro de carreras, dentro de profesorado en ciencias biológicas, se va a desplegar toda esta solapa, y en reglamentación está el reglamento para el trabajo final, y para la presentación de documentaciones, para la presentación de ese trabajo final. O sea que tienen la reglamentación y un pequeño anexo también con las cosas que necesitan hacer de la parte más administrativa. Así que ahí directamente la pueden descargar.
Bueno, y esto sería todo. También, perdón que me meta, también me parece importante ahí destacarle que en los anexos están como los formatos, Sí, los los modelos. bocetos, los formatos tanto de los modelos, tanto del proyecto de trabajo final, como las notas que tiene que presentar el director o codirector, los evaluadores del proyecto de trabajo final, y también el modelo con las especificaciones de formato que debe tener el trabajo final de la carrera. Adriana, si querés nombramos a los miembros del CAS y la especificidad que tenemos que tener en cuenta a la hora de los mails, y después damos el espacio. Sí. Con a esto ya tenemos la presentación en términos generales del nuevo reglamento de trabajo final. Vamos a habilitar un espacio de intercambio, pero antes de eso les queríamos presentar quiénes son los nuevos integrantes del Consejo Asesor de Trabajo Final por cada departamento. Son Marisol Basile, Luciana Alcaraz, Nerina Villalba, Micaela Chindamo, Luciana Silvestro, Alejandra Goyeneche, Bárbara Tolosa, Cristina Merlos. Todas ellas asumen a partir del día de la fecha, designados hoy a la mañana por el Consejo Académico, a sugerencia de cada uno de los departamentos, la conformación de este nuevo consejo, de los miembros del Consejo Asesor de Trabajo Final, que van a cumplir funciones durante 2022 y 2023. ¿Sí? Ahí hay un mail que ustedes van a ver. Esta es una lista de distribución, pero que es para comunicación entre los miembros del Consejo Asesor y la Secretaría Académica, y específicamente con el área de alumnos, que son quienes van a tener requieren una comunicación fluida. Queríamos presentar esto porque es algo nuevo que se ha solicitado, quien lo estuvimos conversando en alguna reunión, y quien hizo esta solicitud y consideró que era pertinente hacerlo, fueron los miembros salientes del Consejo Asesor, y quien lo tramitó fue quien está cumpliendo las funciones de coordinación en este Consejo Asesor que está terminando sus funciones el día de hoy, que es Cristina Merlos. Entonces, organizaron esta cuenta de correo por dos cuestiones. Ahí hay una lista de correo en la cual desde la Secretaría Académica y especialmente del área de alumnos van a enviar las notificaciones, es para una comunicación interna institucional. Además, tienen una cuenta con un Drive, con una planilla compartida, en donde todos los miembros del Consejo Asesor pueden ir viendo el registro histórico para elaborar ese informe bianual, como presentaba Cristina hoy, y además para que los nuevos miembros, ya Marisol, Luciana, Nerina, Micaela, todos los que están conformando este nuevo Consejo Asesor, tengan la información histórica y sepan en qué momento cada estudiante está en su trayecto de realización del trabajo final. Esto es nuevo, se está organizando institucionalmente ahora, por eso les queríamos comentar esta cuestión que es para trabajo interno. Y ahí, como verán, está la cuenta de la coordinación de carrera del profesorado, que si bien no tiene una injerencia y una vinculación directa con las actividades del Consejo Asesor de Trabajo Final, sí es importante que cualquiera de ustedes que necesite alguna consulta se puede dirigir o a los miembros del Consejo Asesor, o se pueden dirigir directamente a la cuenta de coordinación para hacer alguna consulta y los derivaremos a lo que corresponda hacer esa derivación. Sí, lo que desde la coordinación se tiene es la lectura, el acceso a la lectura de la planilla para poder hacer el seguimiento académico de los estudiantes que están en esta etapa final, que son los que están más desvinculados, porque ya prácticamente están terminando de cursar, están en su etapa de rendir los últimos finales. Recuerden que tienen que mantener la regularidad por el tiempo, la condición de alumno regular por el tiempo que estén desarrollando el trabajo final. Así que esto es más que nada para comunicación y empezar a conocer estas nuevas formas en que se está llevando adelante las actividades o reorganizando las actividades que ya se venían haciendo desde años anteriores, pero se van institucionalizando en otros formatos y otras posibilidades que nos brindan las cuentas de correo, el compartir los Drive y otras herramientas tecnológicas. Con esto habilitamos, vuelvo atrás a la imagen que ponía Cristina ahí, que es poder realizar un intercambio a partir de algunas de las cuestiones que ustedes han presentado ahí en el chat, y
y poder conversar habilitando los micrófonos, ¿sí? Bien. Dejo de compartir pantalla por acá y volvemos a la presentación. ¿Preguntas? Sí, ahí hay algunas. Si quieren ¿Puedo preguntar? voy mirando algunas que fueron escribiendo en el chat. Perdón, Pancho. Dale. Está bien, está Que bien. fueran hablando, escribiendo mientras estaba la presentación. Mariví pregunta si el evaluador puede ser alguien de fuera de la universidad. Yo por Bien. lo que entiendo, si es para el tribunal, o sea, dentro de la reglamentación dice que al menos uno de los dos debe de pertenecer a la facultad, ya sea el director o el codirector, y después para los requisitos de evaluadores son los mismos que para codirector o director. Entonces ahí, por lo que yo entiendo de la reglamentación, podría ser, digamos, una persona que no fuera de la facultad evaluador, ya que puede cumplir su rol de director o codirector, pero siempre esa persona tiene que estar acompañado por un docente o investigador que sea de la facultad. Me parece que lo más relevante acá es que por eso se fue abriendo un poco esta posibilidad, es por las diversas modalidades, y en particular lo pensábamos por la modalidad C, que es la de extensión, y que tal vez eso habilite que, a ver, en funciones de docencia y de investigación esto está más claro, la función de extensión es un poco más compleja y tal vez uno no encuentre todavía, como no está curricularizada como función, se viene trabajando en eso, que pueda haber alguien, tanto como director o codirector y como evaluador, que pueda estar por fuera, pero que tenga pertinencia. Ahí, quien evalúa en primer término la pertinencia es el consejo asesor, pero después eso queda a consideración porque esto se eleva todo a Secretaría Académica, es un consejo asesor. Entonces, lo que habría que presentar ahí sería, si fuera externo, currículum con los antecedentes para poder analizar esa pertinencia, ¿sí? Esa sería la primera cuestión entonces que planteaba Mariví. No sé, Mariví, si o alguien más quiere consultar algo de esto, ¿está claro ahí las posibilidades? Está clarísimo, gracias, porque ahora tenemos que presentar los evaluadores para cuando presentamos el proyecto de Fiorella, y estábamos averiguando eso, más que nada por la especificidad de la didáctica de la biología, que dentro de la universidad no conozco otras personas que puedan, y más que nada didáctica de la genética. Entonces, como conozco a alguien que sí tiene esa especificidad fuera de la universidad, nada, más que nada eso era. Sí, podría hacerlo, no habría inconvenientes. Sí, siempre, si no es docente de la casa, se tiene que anexar un currículum para evaluar esos antecedentes y esa pertinencia. También esto que dice Mariví, ¿no? El director, codirector, en la nota para elevar el proyecto o dar el aval para la presentación del proyecto de trabajo final, sugieren evaluadores. Esto quiere decir que sugieren. No quiere decir que se los tome específicamente, sino que es un insumo para el consejo asesor y definirá si son esos, si propone otros, eso se analizará después. Pero sí es interesante esta apertura a otros miembros, tanto como evaluadores, como directores o codirectores. Sí, por ahí tener en cuenta cuando se eleva la propuesta de evaluadores que uno tiene que ser miembro de la CAT. O sea, que se consideren los requisitos para ser evaluador, así, además de dar un insumo, que se pueda utilizar ese insumo, porque a veces por ahí pueden llegar los evaluadores y no cumplen con el requisito, eso también. Al menos Claro. uno de los evaluadores tiene que ser miembro de la CAT, de la Perdón, Comisión Asesora. en relación a eso, uno de los evaluadores que sugiere la directora tiene que ser miembro del CAF, o eso lo pone el CAF. No. No, eso uno lo proponemos nosotros, o sea, ese valor siempre va a estar por propuesta de la comisión, y los Listo. otros dos los proponen Listo, ustedes. buenísimo, genial. O sea, son 3. Claro, sí. Pero de esos 2, por ahí quería agregar que si uno no es de la institución, por ejemplo, el director no es de la institución, y el codirector sí,
hay que tener en cuenta eso de que tiene que haber una imagen de la Facultad de Agronomía. Es decir, no puede ir un director simplemente solo externo. Siempre tiene que haber acompañado por un miembro de la Facultad de Agronomía, ese par, digamos, que dirijan al estudiante. Sí, puede ser que quienes propongan como evaluador, director y codirector, casualmente sea miembro del consejo asesor también, y por ahí eso podría ser una coincidencia en la temática, lo que fuera. Hay amplia libertad para que propongan ustedes quienes sugerirían como evaluadores, pero sí es cierto lo que dice Luciana, que de algún modo la voz del consejo asesor y los intercambios que tiene el consejo asesor con respecto a la lectura de ese proyecto, la voz del consejo la tiene el evaluador que es miembro del consejo asesor, ¿sí? Parece todo un juego de palabras, pero digamos, el consejo asesor habla a través de ese miembro que está poniendo ahí. ¿Y por qué decimos? Perdón, Adri, eso por ahí es un poco se hizo con la idea de que haya una continuidad en la evaluación de ese alumno, es decir, que las mismas personas que leyeron el proyecto estén acompañándolo en el trayecto de su evaluación, digamos. Ojalá que cuando se reciba ya esté esa persona y continúe, pero la idea fue un poco esa, si desde que aprueba el proyecto tiene entre 6 meses y 18 meses para defenderlo, se supone que ese mismo consejo va a estar participando de al menos un miembro de la evaluación de ese trabajo final. Entonces es mucho más sencillo para orientar a los evaluadores en cuanto al trabajo que hizo ese alumno, ¿no? Es como para darle una continuidad. Esa fue un poco la idea de que haya un miembro de la comisión dentro de la evaluación, de ese tribunal evaluador. Perdón, Adri, te Claro. interrumpí. No, perfecto, es eso, y además otra cuestión, que puede suceder que en el transcurso que el estudiante presenta el proyecto, hay una conformación del consejo asesor. Como pasa 1 año y medio, puede que los miembros del consejo asesor cambien. Entonces, por eso se dice que quien va a hacer la presentación de los dictámenes ante el consejo asesor se tiene que comprometer o se compromete aquel que es miembro del consejo asesor en el momento actual, o que aunque haya dejado de funcionar como miembro, ¿sí? Ya no sea más representante, igualmente se compromete a hacer esas presentaciones, a presentar la nota, el dictamen unido, ¿sí? Como miembro de ese consejo, esté todavía en funciones o ya no esté en funciones en el consejo, ¿sí? Pero es un poco dar esa continuidad, como decía Luciana, e ir garantizando este recorrido, y un poco organizar quién hace cada actividad como para ordenar cuáles son esas actividades y funciones de cada uno, ¿sí? Eso por ahí. Perdón, Pancho tiene la mano levantada desde hoy, no sé si... Sí, y después seguimos con... Estaba con leyendo en Denise. orden, perdón. Sí, Yo sí. estaba, claro, Claro, habían... claro. Por eso, no sé me- no sé si estoy yo o hay algún otro hay previo. unas preguntas en el chat antes, Pancho. Hay 2 preguntitas antes. Perfecto, Después perfecto. sigo con vos. Melissa, bueno, menciona que ella ya presentó el proyecto de trabajo final y lo tiene aprobado con la reglamentación anterior. Y lo que pregunta es si el trabajo final será evaluado bajo el reglamento vigente o el anterior. Bien, eso no está estipulado en el reglamento, no hay reglamentación de transición, pero no sé en Se va qué a cosas le respetar la estructura impactan. que ella haya planteado. Se va a plantear Pero Pero creo que continúa, ¿no? no debería modificar, creo que no debería No, modificar en nada, absolutamente en no, nada. correcto. De hecho, No, quizás se podría decir que las personas que evaluaron el proyecto pueden ser también sus evaluadoras del trabajo final, pero en el formato o en el modelo para presentar no va a impactar en nada. A priori eso es lo que me parece que ocurriría. Puede que La ya idea no es estén, perjudicar la graduación, tenemos que respetar los que ya estaban con un trabajo semi-armado, semi-elaborado. Este nuevo reglamento se va a ir ajustando a las nuevas presentaciones que se hagan a partir de marzo de este año, que digamos es cuando fue avalado por Consejo Académico. Todo lo que sea por fuera de esa reglamentación se respetará lo que se estipuló en su momento. No sé, que me diga la secretaria académica si
si estoy equivocada, pero es más que lógico, ¿no? No, coincido totalmente. Ya fue presentado, fue aprobado el proyecto, creo que a esta altura debería no obstaculizarse nada y que siga los caminos que corresponden, ¿no? Pero me parece que no, que en esta instancia no habría ningún inconveniente. La única consideración que se me ocurre a mí es que con el reglamento anterior había un plazo de 6 meses desde el momento que se aprobaba el proyecto hasta la presentación del trabajo final, cuestión que ahora se modificó hasta un plazo de 18 meses. Creo que en el informe justo que mandó Cristina, que evaluó Cristina, había varios alumnos que estaban en esta cuestión, es decir, que habían excedido ese plazo original de 6 meses. Pero en respecto al trabajo final en sí, a presentar, no habría ningún impacto si es con la reglamentación anterior o la reglamentación vigente, porque ya el proyecto está aprobado, no impactaría en nada. ¿Los evaluadores ya estaban sugeridos? No me acuerdo. Sí, Sí. sí, están También, está todo, sugeridos entonces. y están en conocimiento del trabajo final. Entonces el Bueno. aval de los evaluadores también lo tenemos más allá de la reglamentación, digamos. Están en conocimiento y están esperando el trabajo. ¿Se prevé alguna prórroga, por ejemplo, en el caso de que no puedan entregar después de los 18 meses, sería? Sí, se prevé una prórroga. No la pusimos ahí, pero sí se prevé una prórroga. Tendrían que presentar una nota el estudiante con aval de sus directores, una nota consensuada en donde se explicite los motivos o las razones por las cuales el plazo estipulado de 18 meses no se pudo cumplimentar, y también que presenten cómo reprograman las actividades, cuánto tiempo les llevaría. No lo pusimos, pero sí se contempla poder hacerlo. Es cierto que no se previó, porque también es un reglamento, es una cosa más sencilla, es a nivel de grado, pero también me parece que lo que puede impactar del nuevo reglamento en beneficio del estudiante se puede aplicar, nada que lo perjudique con respecto al reglamento anterior, pero tal vez sí, si hay cuestiones del nuevo reglamento, como decía Bruno, la ampliación del plazo, sí considerarla porque está en proceso. Mismo tal vez habría que ver, o verán los miembros del Consejo Asesor, la incorporación de su director o codirector como miembro del tribunal evaluador, aunque haya sido con el reglamento anterior, tal vez eso se pueda contemplar, pero ya digo, nosotros no previmos esas cuestiones que son las de transición, que hay varios estudiantes en ese proceso. Hay un solo estudiante que inicia con este nuevo reglamento hasta ahora, el resto son con el reglamento anterior y están en distintas etapas. Pero tal vez se pueda contemplar lo que los beneficie, lo contemplamos y lo consideramos. No sé si ahí, Melissa, queda clara tu duda, tu consulta. Bien, no sé, Bruno, si había más cuestiones acá, vos que sos quien Sí, está llevando esta Laura tarea. preguntaba si estaba Laura Otonelo, preguntaba si estaba el modelo para presentar el trabajo final sobre proyecto de extensión. En realidad lo que figuran en los anexos están, en el caso de los proyectos de modalidad de extensión, que es la modalidad C, una serie de títulos orientativos que son un poco distintos o diferentes de la modalidad A y B, y después lo que está son las carátulas y demás, las formas de citar, el tipo, la carátula también para presentar el proyecto de trabajo final. No es que hay una estructura preestablecida de tiene que estar esto o aquello, sino que eso supongo que puede ser un poco flexible de acuerdo a cómo vayan presentando la propuesta. Sí, les comparto, si quieren, para ver justo lo que está planteando Bruno, acá están. Para modalidades A y B se estipuló básicamente, lo pueden modificar, pero básicamente sería esta la estructura, y para la modalidad C, esta la estructura. Ambas, como decía Bruno, pueden diferir y las pueden reorganizar tomando en base estas cuestiones que se plantean aquí como orientadoras,
u otras, ¿sí? Pero básicamente se presenta así, para A y B y para modalidad C. Y esto está en los anexos. Es más, está... Sí, se hace hincapié en la extensión tanto del proyecto, las unidades a utilizar, las formas de citas bibliográficas y demás, ese tipo de cosas. Buenísimo. Bueno, Pancho, ahora sí. No sé. Sí, consultado. una pregunta que ya se estuvo discutiendo, cuando hablamos que el director puede ser, o codirector puede ser externo, ese externo, supuestamente sea el director, ¿forma parte del tribunal o no? ¿Pasa a ser el codirector? Que en ese caso sería de nuestra facultad. Puede ser cualquiera de los dos, el director o el codirector. Eso será cuestión de... Al ser externo, ¿se lo acepta como parte integrante del tribunal? No. No necesariamente. Puede El que va a serlo ser como no. miembro del tribunal evaluador es el que sea docente de la facultad. Sea Eso mismo docente. iba a decir. Bien. El de la casa, Pancho, queda Bien, como perfecto, miembro del tribunal. Si los Perfecto. dos son docentes de la casa, ahí habrá que acordar cuál de los dos va a estar director o Son los dos, codirector. el que va es el director. Si no puede el director, entonces ahí sí entra el codirector. Sí, se supone que sería el director, pero suponete que en ese momento tenga Sí, alguna bueno. dificultad o acuerden otra cosa, será el Correcto, codirector. sí, correcto. Sí. Correcto. Bien. ¿A partir de cuándo esto entraría en vigencia? A partir de marzo. De 2021 entró en vigencia. Ya está en vigencia. Ya entró. Yo veo un inconveniente, que no sé si lo tuvieron en cuenta, que estamos modificando de alguna manera el plan de estudio. Y esto no se puede hacer. Entonces, dentro de los requisitos, el hecho de tener aprobado todas las materias de tercero más las cursadas de cuarto, eso no es lo que dice nuestro plan de estudio. ¿En cuál parte, Pancho? Entonces, esa modificación. ¿Cómo? Para la presentación del proyecto, ¿lo estás diciendo? Perdón. No, para la presentación del proyecto sí, pero para la defensa podría ser que, es decir, si no entendí mal, el alumno puede defenderlo habiendo aprobado todas las materias de tercer año y cursado todas las materias de cuarto. Tiene que tener todas las cursadas de cuarto aprobadas para poder defender. José. No, perdón que me meta. Eso cuando hicimos la modificación estuvimos conversando en Secretaría Académica, inclusive me habían pasado el expediente del plan de estudios de aprobación, y en ese expediente no figura el reglamento del trabajo final. Dice que hay un trabajo final, pero el reglamento es un reglamento interno y ya ha sufrido cambios previos. Entonces, en principio no afectaría a lo que se aprobó en el ministerio. Es interno de la facultad. Si querés, después lo charlamos, a ver, por si acaso, para que no haya complicaciones. Quería aportar a esto. Recién estoy viendo la resolución ministerial, no dice nada, solamente está como requisito de trabajo final. Exacto. Si la quieren ver, la comparto, pero solamente está como requisito. No, porque esto lo trabajamos bastante. Cuando hicimos el reglamento nos llevó, lo más importante fue esto, a ver qué cosas podíamos cambiar sin que afecte a la resolución ministerial, y muchas cosas no las podíamos tocar porque influenciábamos esta resolución que vos tenés, Juan. Como dijo José, esto no estaría porque es un reglamento interno y no fue presentado cuando se acreditó el profesorado. Así que estas condiciones de alguna manera son internas nuestras del Consejo Académico, porque el trabajo final se sigue respetando, lo que se cambian son las condiciones de elaboración, o las instancias de presentación. Pero bueno, habría que verlo, Pancho, si vos tenés algo que nosotros por ahí no tuvimos en cuenta. No, en realidad estaba mirando el plan de estudio y el plan de estudio tampoco es muy... No dice nada, Pancho. No lo dice.
Perdón, me parece que en el caso de agronomía, cuando se cambió la reglamentación de la CAPI también, se incluyeron todas estas ecuaciones en una nueva resolución ministerial, pero también hubo ecuaciones de correlativa. Capaz que por eso te estás vos confundiendo, Pancho. Claro, no. Pero también hubo un cambio de reglamentación de la CAPI de agronomía y no significó cambio de plan de estudio en sí. Bueno, Bien. justamente por eso, cuando nosotros estuvimos trabajando, tuvimos en cuenta dos antecedentes. Un proyecto, una elaboración que habían hecho Cristina Merlos y Cecilia Costas para un seminario, taller que realizaron, que ese fue el insumo sobre el que empezamos a trabajar, y el reglamento de la CAPI. Y ahí en el reglamento de la CAPI no es que lo último es la presentación de la práctica preprofesional, es un requisito más y después pueden rendir exámenes finales y están dentro de la normativa. Nosotros, así como para otros puntos, y como decía Cecilia hoy, dentro de las modalidades también ampliamos y seguimos un poco esta misma lógica, y en otros puntos también, en este también vimos lo mismo. Por uso y costumbre, todos los estudiantes lo ponen como última cosa, bueno, porque además por los requisitos que se pedían, vos tenías que empezar a hacerlo casi al final de todas las cursadas. Entonces, como uso y costumbre es lo último que presentabas, pero en ningún lado no lo veíamos en la documentación que nosotros teníamos más de difusión, por eso, como dice José, buscamos el expediente, se buscó la resolución para no ir en contra de esas normativas. Como no encontramos nada que lo impidiera, lo pusimos, pero esto es un cambio, lo que dice Pancho es muy importante, porque para nuestras cabezas, tanto de docentes como de estudiantes, es lo último que yo hago. Ahora, como se modificaron un poco los requisitos, se amplió el recorrido, el tiempo que tienen, pueden organizarse de otra manera. Y además, porque se amplían las modalidades. Al haber distintas modalidades, pueden estar trabajando los estudiantes en algún equipo, algún grupo, algún proyecto de extensión, de investigación, de docencia, lo que fuera, y que eso sea un insumo para elaborar su trabajo final, donde ellos muestren su experticia e idoneidad como profesores, profesoras en ciencias biológicas. Entonces, acá lo que preguntaba justamente, creo que es Estefanía, es eso, ¿sí? O sea, ¿no es necesario rendir todos los finales? Es decir, de cuarto año inclusive. No, porque si el trabajo está listo y cumple con los tiempos, se puede presentar, defender y terminar de rendir los finales el estudiante. Digo, porque si no, lo que podía pasar, que veíamos nosotros, es que si termina su trabajo, tiene que esperar a rendir los finales para presentarlo, ¿sí? Tal vez no se modifique como históricamente esto se viene trabajando en el profesorado, o cómo los estudiantes lo organicen, que digan, me saco todas las materias de encima y después me pongo con esto. Pero bueno, depende, hay diversas lógicas que se pueden ir instalando en el trabajo final ahora. Es un requisito parcial para la obtención del título. Como tal, tiene sus correlatividades que nosotros estamos poniendo ahí, como decían hoy, necesitamos sí o sí que tengan cierto recorrido, por eso algunas materias de tercero y de cuarto, o de cuarto, para garantizarnos la formación en el ciclo superior de la carrera, no solo la formación básica. Y ese es un cambio importante también. Tendremos que ver en el andar qué es lo que sucede después, si sigue haciéndose al final, cuando se acaba todo, o si empiezan a iniciar su recorrido antes. Eso lo dirán los estudiantes y quienes dirijan los trabajos. Sí, y ahí para aportar también es como en esto, en acompañar las trayectorias, que a veces lo que nos pasa también es que por ahí se traban con algunas materias y no dan finales, y eso quizá también es causa de abandono. Entonces, pero sin embargo, si están trabajando con algún trabajo de extensión, de prácticas docentes o de extensión, pueden ir avanzando en ese aspecto y tienen una comunicación permanente con la facultad. Entonces, por ahí ir avanzando en ese sentido, mientras retoman el contacto con la facultad, vuelven a cursar y avanzan en los finales. Entonces, como ver de qué manera acompañamos esas trayectorias y no que el alejarse por algunas materias o por alguna cuestión personal tengan varias posibilidades desde dónde vincularse con la facultad. Eso también por ahí es importante. Bruno, ¿otros comentarios que tengamos del chat?
No, era lo que estaban mencionando recién, respecto a si se podía rendir antes de dar los finales de cuarto año, pero bueno, creo que ya quedó claro eso. Sí, sí. Bueno, nuestra idea era hacer esta presentación lo más clara posible, pero que también habilitar a todas las preguntas, consultas, dudas, opiniones, por más que este reglamento está hace muy poco en vigencia, también lo que nosotros veíamos es que una cosa es la letra escrita y el espíritu con el que algo se escribió, y otra cosa es cómo lo vamos implementando, cómo lo vamos llevando a cabo, porque esto no se empieza a desarrollar desde la nada, sino que se va desarrollando desde los usos, costumbres, formas que nosotros tenemos para ver, visualizar y pensar los trabajos finales de carrera. Entonces, empezar a revisar esas prácticas, cumplir con este nuevo reglamento, no es solamente por una cuestión. A ver, cuando lo pensábamos, que esto llevó un año, un poco más, de discusión, de debate, reuniones cada 15 días más o menos, o 20 días. Creo que en el artículo primero y el artículo segundo estuvimos 6 meses. Después el resto salió más rápido, pero esos 2 primeros artículos, que eran los más gruesos, que era el sentido y el propósito del trabajo final, como aclaraba Cristina, no tiene que ser una producción novedosa de conocimientos, eso no se pide en un trabajo de grado, pero sí una organización novedosa de la información, de un recorrido que puedan hacer. Entonces, la cuestión era no solamente habilitar nuevas cuestiones formales del trabajo final, sino que esto empiece a modificar nuestras prácticas de cómo acompañamos las trayectorias de los estudiantes, qué tipo de trabajos y de indagaciones habilitamos, qué tipo de proyectos empezamos a abrir y qué otras posibilidades tenemos para pensarlo. Entonces, de todos va a depender que este reglamento de trabajo final empiece también de algún modo a movilizar prácticas, vinculaciones con otros docentes, entre equipos, entre disciplinas. Por eso también nosotros pensamos habilitar como una especie de recorrido en estos encuentros. Este es el primero, por lo tanto presentamos el reglamento de trabajo final, más cuestiones formales, administrativas, de cómo se visualiza operativamente la realización del trabajo final. Y la idea es, para el año que viene, seguramente al principio del cuatrimestre, invitar nuevamente a los docentes, a los equipos de trabajo, a las distintas disciplinas o cátedras, aunque no se diga cátedras más, pero equipos, y a los estudiantes, para empezar a abordar un poco más las líneas de indagación, los trabajos, qué cosas se han hecho hasta ahora, nuestros estudiantes que ya han realizado sus trabajos finales o que están muy avanzados, poder comentar en qué líneas vienen trabajando, qué otras cosas se pueden proponer. Hay algunos estudiantes que todavía no tienen claro qué pueden pensar como trabajo final. Algunos están pensando que tienen que plantear algo nuevo, novedoso, en su soledad, y tal vez tener un espacio de diálogo, de intercambio, habilite a vincular a estudiantes, con docentes, con equipos, con diversas líneas de trabajo que les puede interesar realizar. Entonces, la invitación va a ser, nosotros vamos a seguir trabajando como equipo, como grupo, para organizar esa reunión para el año que viene, e invitarlos a todos, docentes, estudiantes, no docentes, a participar un poco en este intercambio y seguir viendo cómo viene funcionando la aplicación o implementación de este reglamento nuevo de trabajo final, y más que nada, cómo seguimos acompañando las trayectorias de nuestros estudiantes. Cuando esté esa invitación habilitada, ya vamos a organizar para que ustedes puedan estar presentes también. No sé si hay más preguntas, comentarios que quieran hacer, los estudiantes, docentes que están por aquí, aquellos que todavía no han iniciado, que están empezando. Yo por ahí, Adriana, levanté la mano, quería agregar que por ahí la idea no es inhibir a que los alumnos o impedir a que los alumnos desarrollen un trabajo de investigación, como hemos tenido muchos de nuestros graduados, que han elegido por una elección personal, porque formaban parte de un grupo de trabajo, desarrollar un trabajo que tiene la dimensión de un trabajo de investigación. Eso no se les impide, pero no es el requisito para poder presentar el proyecto. Es decir, tratamos con esto de dejarles esta idea de que con por ahí un trabajo un poco más reducido en volumen es suficiente
para alcanzar el título que necesitan para el cierre de esta instancia y de este trayecto. Es decir, eso también está a libertad del director y del alumno y de cómo quiera diagramar el trabajo. Nosotros como comisión, en todas las comisiones que estamos, no podemos meternos en cada uno de los casos particulares, eso ya depende de ustedes, los chicos, los alumnos y los directores, pero sí que consideren que, bueno, que con prácticas experimentales bien elaboradas, con un buen informe de esa práctica, consideramos que estamos en condiciones de poder dar un cierre a la carrera y de que nuestros alumnos se gradúen en un tiempo más corto, que es lo que estamos necesitando. Así que bueno, eso también dejarlo, porque si alguno de ustedes quiere hacer un trabajo porque después ya tiene planificado hacer un estudio de posgrado, bueno, fantástico porque da una continuidad a su formación académica y está muy bien también, pero no es el requisito base ni sobre el que se elaboró este reglamento, digamos. Tanto para el área de la enseñanza, de la biología, de la extensión, la modalidad que elijan. ¿Alguno de los chicos quiera preguntar algo más, así dudas puntuales, como preguntó Estefa? ¿Alguien más? ¿Alguno de los docentes? De los no docentes que vemos ahí, si queda alguna duda. Esto que decía Luciana es muy importante, y también esto, cuando nosotros pensamos las 3 modalidades, tampoco la idea es encorsetar la riqueza de los trabajos y de los proyectos que se puedan pensar, y que uno tenga que encorsetar su trabajo a modalidad A, B, C, ¿sí? Sino que si van encontrando un recorrido que es interesante, pero que tal vez no sepan bien por dónde lo están organizando y orientando, también eso se puede presentar, argumentar. La idea también, así como es, no, si alguien quiere hacer una actividad de investigación mucho más elaborada, porque tiene ganas, quiere, porque su proyecto lo puede hacer, mismo en estas 3 modalidades son para abrir y no para cerrar y encorsetar. Esa es la idea un poco con respecto al reglamento anterior, por eso abrir estas modalidades, pero también abrir a otros formatos y posibilidades. Por eso ahí Cecilia leía las distintas opciones por las que pueden circular, que no tienen que ser todas, en cualquiera de esas modalidades pueden asumir un recorrido o ir recorriendo por distintos lugares. Eso también lo vamos a ir viendo, ¿sí? Esa riqueza de los trabajos a lo largo del tiempo. Así que todo lo que sea para sumar a la formación y que sea el recorrido que ustedes están queriendo hacer junto con sus orientadores, bienvenido sea y no hay inconvenientes por eso. Creo que hemos cumplido bien en tiempo porque nos habíamos programado una reunión corta de 1 hora o 1 hora y monedas para no tomarles más tiempo ni a los estudiantes ni a los docentes en este periodo de cierre de cursadas, inicio de exámenes finales, así cada uno puede hacer sus actividades. Así que no sé, si por ahora no hay más consultas, pueden ir anotándoselas porque ya saben que el año que viene vamos a tener otra reunión, así que se pueden ir anotando las cuestiones que vayan surgiendo en el devenir y en el andar. Acá tenemos varios estudiantes que están empezando, algunos ya están en su trabajo final, como Melissa, otros que están circulándolo y otros que están iniciando. Así que la invitación va a ser para el año que viene, ya les va a llegar. Muchas gracias a todos por haber estado y participar de esta reunión e ir informándose, y nos veremos en una próxima vuelta. Sí, creo que eso es lo fundamental, Adri, como lo plantean para el año que viene, seguir este acompañamiento y por ahí vos como coordinadora también ir teniendo reuniones con los chicos, ir viendo qué dudas se les presentan, ir teniendo reuniones con los docentes, ver qué temáticas se les pueden ofrecer, o sea, eso también nos ha ayudado por ahí en la carrera de agronomía, hablo porque hasta hace poco fui la coordinadora y trabajábamos mucho con los docentes, les ofrecíamos propuestas a los estudiantes, nos reuníamos con los estudiantes y veíamos en qué parte podíamos ayudarlos a veces a canalizar la temática o a definirla, pero creo que ese es fundamental porque después vienen las dudas, ¿no? Sí, tal cual. No es algo nuevo. Primero la coordinación en la carrera para el
para ingeniería agronómica esto está mucho más aceitado porque hace muchos años que lo vienen haciendo. Para nosotros es empezar a encontrar un camino en conjunto con el consejo asesor, o tenemos la comisión de seguimiento de plan de estudios, la coordinación, hacer un trabajo lo más coordinado posible para los estudiantes, así que como coordinadora de la carrera yo quedo a disposición, cualquiera que consultas que quieran hacer, a disposición o por el correo o por el WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Y también los miembros nuevos del Consejo Asesor se han sumado a este grupo y a trabajar en estas cuestiones del reglamento y de esta actividad de difusión, así que me parece que podemos salir muy bien y empezar a armar desde otro lugar más institucionalmente la realización del trabajo final para nuestros estudiantes y el acompañamiento a ellos. Así que muchísimas gracias por estar presentes. Y bueno, cualquier consulta que se vuelquen y hablen, porque es la manera que tenemos de acortar esto, ¿no? Esta brecha que tuvimos durante mucho tiempo entre las comisiones, entre los que somos evaluadores, que tenemos que entender estas nuevas modalidades para evaluarlo, y aquellos que dirigimos los trabajos finales. Es decir, tenemos que tratar de encontrar un camino amigable para ponernos todos de acuerdo en el mismo vocabulario y que los alumnos la tengan más clara al momento de poder elegir y armar su trabajo final. Así que bueno, para mí esto es muy provechoso y tenemos que ir por este camino, para que cada vez tengamos más alumnos en la carrera. Bueno, Muchísimas muchas gracias a todos. Bueno, gracias. A todos. Nos vemos. Gracias. Buena Hasta semana luego. para todos. Chao. Gracias. Felicitaciones Chao, por el nuevo hasta luego. reglamento, sinceramente es muy bueno. Muchas gracias. Valieron la Gracias, se pena. los agradece. Ya vamos a ver si podemos cambiar el orden de la didáctica también. Bien. Más adelante.